Bueno, pues muchas gracias. También yo quería agradecer a la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística por organizar esta webinar y por invitarnos a participar en ella y, bueno, y a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Y lo primero que quería transmitiros, bueno, es como qué diferencia o qué tipo de alimentación tienen las personas con fibrosis quística frente a las personas que no tienen fibrosis. Pues como vemos en esta gráfica, las personas con fibrosis quística tienen que tener una dieta más rica en grasas, también es más rica en proteínas, hasta un 20%, y como aumentamos las grasas y las proteínas, pues tenemos que reducir los hidratos de carbono. Una vez que empezamos a tener ya alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, incluso tenemos ya diagnosticada la diabetes, nuestra alimentación tiene que ser exactamente igual. O sea, no tenemos que cambiar ningún tipo así relacionado con los macronutrientes, porque siempre el objetivo es tener un aporte de energía suficiente para mantener un buen estado nutricional. Comparando la alimentación de la diabetes relacionada con fibrosis con los otros tipos de diabetes que ha comentado la doctora Martín Frías, de la tipo 1 o tipo 2, aquí sí que vemos que efectivamente pues hay mucha diferencia, porque bueno, sobre todo en la tipo 2 pues tiene que, por ejemplo, controlar la cantidad de calorías que toman para no tener obesidad. Sin embargo, en fibrosis el aporte calórico tiene que ser elevado para mantener un buen estado nutricional. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tienen que controlar la sal, sin embargo en fibrosis no tenemos restricciones con la ingesta de sal. O, por ejemplo, en el caso de vitaminas y minerales, pues los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 no tienen que tomar suplementos específicos de vitaminas. Sin embargo, aquellas personas con fibrosis quística, sobre todo los insuficientes pancreáticos, sabemos que requieren suplementos de vitamina A, E, D, las vitaminas liposolubles que ellos no tienen la capacidad de absorberla de forma normal. En cuanto a los hidratos de carbono, pues lo que tenemos que hacer no es restringirlos porque son una principal fuente de energía, sino controlarlos y, como ha comentado la doctora, pues saber qué cantidad estamos tomando para poder ajustarnos la dosis de insulina. Pero claro, nosotros cuando vamos al supermercado no compramos nutrientes, no compramos hidratos, vitaminas, proteínas, compramos alimentos, ¿no? Entonces, para eso es importante que sepamos estos hidratos de carbono dentro de los grupos de alimentos donde se encuentran principalmente, que son sobre todo los cereales, las frutas, las verduras y también los alimentos lácteos. Como vemos en esta gráfica, los hidratos de carbono son los que más influencia van a tener en la glucemia frente a las proteínas y las grasas, porque estos carbohidratos se van a transformar en glucosa. Por tanto, tendremos que tener un mayor conocimiento de este tipo de nutriente, en qué alimentos se encuentra. A continuación vamos a ver los distintos tipos de carbohidratos que nos podemos encontrar, en qué grupos de alimentos están cada uno. Por ejemplo, los hidratos de carbono que llamamos complejos o almidones o de absorción más lenta serían los cereales, el arroz, la pasta, las legumbres como garbanzos, lentejas, judías, incluso la quinoa. Estos alimentos se recomiendan que los tomemos integrales porque al tener la fibra, esta fibra va a enlentecer la absorción intestinal y por tanto va a repercutir menos en la glucemia. Y por ejemplo, en el caso del arroz, pues sería bueno que lo tomáramos de grano largo o vaporizado porque su contenido de almidón está disminuido. Otro grupo serían los azúcares naturales presentes, por ejemplo, en frutas y verduras. Sabemos que el consumo de frutas y verduras es muy importante porque aparte de azúcar, ¿no?, tiene también muchas vitaminas, minerales, tiene fibra y por eso recomendamos 5 raciones al día. Normalmente suelen ser 3 piezas de fruta y 2 raciones de verdura. Además, como la fruta y la verdura llevan mucha fibra, pues tampoco altera tanto los niveles de glucemia como los azúcares que vamos a ver luego a continuación. Eso sí, dentro de las frutas, mejor elegir la fruta entera con su piel y, como vemos aquí, de forma natural. ¿Cuáles debemos evitar o tener más control porque sabemos que tienen una concentración más elevada de azúcar? Pues aquellas que están deshidratadas, como las uvas pasas, los orejones, los higos o los dátiles. Así, si nos queremos tomar una fruta, siempre será mejor que nos la tomemos entera y con su piel que no en forma de zumo o de almíbar. Aquí os traigo un ejemplo que compara la naranja con el zumo. Como veis, las calorías que aporta y el azúcar es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia principal? El aporte de fibra, que el zumo no tiene nada de fibra y además lo tomamos muy rápido, en 2 segundos. Es un líquido y pasa rápidamente del estómago al intestino y el páncreas tiene que mandar mucha insulina para poder absorber de forma rápida estos azúcares. Por tanto, siempre recomendamos, además, la naranja. Normalmente te tomas una naranja, mientras que el zumo tiene 2 o 3 naranjas incluidas.
También las verduras son importantes porque, aparte de tener vitaminas y minerales, la mayor contenido que suelen tener es de agua, que sabemos que también en fibrosis es muy importante la buena hidratación, beber suficiente agua y tomar alimentos ricos en agua. Y además las verduras tienen también su fibra, con lo cual la absorción de los hidratos es mucho más lenta. Como veis aquí, incluso en este ejemplo que os he puesto, podemos envolver pues, como una especie de la comida, ¿no? El jamón, el pollo, en vez de hacerlo con una tortita con algo de hidrato, lo podemos envolver con lechuga y sería mucho más saludable. Y finalmente nos quedan los hidratos de carbono simples o de absorción muy rápida, que sería pues, el azúcar que añadimos al café o al yogur, la miel, la mermelada, los dulces o incluso el dulce de leche. Entonces esto no es que estén, como dijéramos, prohibidos, pero sí que tenemos que controlarlos mucho más y saber exactamente qué cantidad estamos tomando. Así un poco en resumen de los hidratos de carbono, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que intentar primero hacer 5 comidas al día y repartir la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a tomar en las 5 comidas. Es decir, no tomar todo el hidrato, por ejemplo, en el desayuno o en la comida y el resto del día no tomar nada. Es mejor repartir la dosis a lo largo del día. Estos hidratos que tomemos, mejor que sean complejos, ya hemos hablado de las legumbres, de los frutos secos, de la pasta, el arroz, el pan o los cereales integrales, y siempre que los consumamos es mejor consumirlos junto a alimentos ricos en grasa, proteína o fibra, como verduras, carnes, pescados, porque esto nos va a enlentecer la absorción de esos hidratos. Y también es importante alinearlos con aceite de oliva o incluir algo de grasa en esa comida. Y el postre, que hemos dicho, si tomamos fruta, mejor tomarla entera y con piel. En cambio, ¿qué se desaconseja? Pues tener un poco de descontrol en el número de las comidas, beber muchos refrescos y zumos, el picoteo, la vida sedentaria, incluir muchos alimentos con azúcares añadidos y harinas refinadas. También, pues, en vez de tomar los hidratos solos, hemos comentado que es mejor tomarlos con otros grupos de alimentos y evitar también tomar la fruta en forma de zumo. Más consejos que podemos daros para controlar el control glucémico en relación, por ejemplo, a las técnicas de cocinado. Pues la pasta intentan cocinarla al dente. Normalmente en la etiqueta, en el paquete, suele aparecer los minutos que tenemos que cocinarla para que esté más al dente. Y también otra cosa que podemos hacer es, una vez que hemos cocido la pasta o el arroz de la patata, la enfriamos en la nevera toda la noche y al día siguiente ya la podemos volver a calentar y poder consumirla. Con esto hacemos que ese almidón, que a la hora de cocerlo hemos conseguido que se pudiera absorber más por las enzimas digestivas, al enfriarlo o al tenerlo al dente va a costar más a las enzimas digestivas absorber, va a llegar más íntegro al colon y entonces los niveles de glucosa no van a subir tanto como si fuera una pasta recién cocida o una patata caliente recién hecha. Lo que hemos visto hasta ahora es importante en general para cualquier persona que tenga fibrosis quística o que tenga alguna alteración del metabolismo hidrocarbonato y que quiera controlar un poco el control de los hidratos. Pero como bien ha dicho la doctora, si ya estamos en la fase del diagnóstico de la diabetes relacionada con fibrosis y tenemos un tratamiento con insulina, es muy importante saber qué cantidad de hidratos estamos comiendo, porque en función de eso nos vamos a poner la insulina. Entonces, para ayudar a contar o a conocer la cantidad de hidratos que tienen los alimentos, se ha establecido el término de ración de hidrato de carbono. Como vemos aquí, en España, el concepto de ración quiere decir que una ración de hidratos de carbono equivale a 10 gramos de hidratos de carbono. Vamos a ver un ejemplo. Pues, por ejemplo, una ración de hidratos de carbono sería un vaso de leche. Sabemos que un vaso de leche nos aporta 10 gramos de hidratos. Que una ración de hidratos de manzana pues serían 75 gramos de manzana, o que una ración de hidratos de patata serían 50 gramos de patata, que sería una patatita cocida. En cambio, si por ejemplo queremos hacer una tortilla que va a llevar 4 huevos y 500 gramos de patata, serían 10 raciones, porque si una ración de patata son 50, pues dividimos 500 entre 50 y nos sale que la tortilla va a tener 10 raciones. Si yo me voy a comer solo un cuarto, pues lo que hacemos es dividir las 10 raciones entre 4 y ya sabemos cuántas raciones equivale a la porción que luego yo me voy a consumir. También en las unidades de diabetes, para facilitaros a contar el tema de los hidratos, pues a veces aquí por lo menos en nuestra unidad, pues os entregarían este tipo de vaso, que es un vaso medidor, que aquí ya se mete la... Uy, perdonad, se me dio la luz. Se mete el alimento ya cocido, ¿vale? Entonces es más fácil contar el alimento ya cocido, pues podemos ser la pasta, la legumbre, hasta donde marca la raya. Esto equivale a 40 gramos de pan o a 2 raciones de ese alimento que hemos introducido en el vaso. Aquí os traigo también un ejemplo
Si nos queremos comer un bocadillo y queremos saber cuántas raciones de hidratos de carbono me voy a tomar, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar en este bocadillo dónde están los hidratos. Pues sabemos que están, por ejemplo, en el pan, ¿no? Entonces luego nos vamos a las tablas de equivalencias y sabemos que en 20 gramos de pan equivalen a una ración. Si yo sé que mi trozo de pan del bocadillo pesa 70 gramos, lo que hacemos es dividir 70 entre los 20 gramos de la ración y ya sabemos que este bocadillo tiene 3,5 raciones y en función de eso ya nos pondríamos la insulina que nos corresponda. Otro concepto que también nos puede ayudar a elegir qué tipo de hidrato de carbono es el más adecuado es el índice glucémico. Este índice lo que hace es orientarnos sobre la velocidad con que los hidratos que consumimos incrementan los niveles de glucosa en sangre y se reparten en 3 grupos. El índice glucémico alto, cuando incrementan la glucemia de forma muy rápida; el índice glucémico moderado, cuando incrementan la glucemia de forma moderada; o el índice glucémico bajo, que se representa con el color verde, que serían los que más tendríamos que intentar consumir, que incrementan la glucemia de forma lenta. Para esto también existen distintas tablas, como esta, por ejemplo, de la Fundación para la Diabetes, que como veis en la columna de la derecha aparecen los índices glucémicos de los distintos alimentos que están clasificados por grupos. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el pan y vemos los distintos tipos de panes, como unos, por ejemplo, el pan de molde o el pan de hamburguesa o tipo Frankfurt para los perritos, pues tienen el índice glucémico más alto. El pan de centeno tendría un índice intermedio y, sin embargo, el que tiene el índice más bajo es el pan de trigo integral, porque lleva mucha fibra incorporada y esto nos va a ayudar a enlentecer, como hemos dicho antes, la absorción de esos hidratos. Con relación al índice glucémico, aquí también os traigo otro ejemplo para intentar entender un poco el concepto, como por ejemplo de estos 3 grupos, ¿no? Los caramelos, manzanas o palomitas, en estas cantidades que aparecen aquí, los 3 ejemplos aportan 50 gramos de hidratos de carbono. Si nosotros nos tomamos estos alimentos en ayunas, vemos cómo rápidamente a los 60 minutos, sobre todo los caramelos, pues aumentan la glucemia hasta 220. ¿Por qué? Porque esto es azúcar puro y nos los estamos tomando solos con el estómago vacío. Si nos tomamos estos mismos alimentos en estas mismas cantidades, pero como si fuera un postre dentro de una comida con algo de grasa, con algo de proteína, con fibra, como hemos hablado antes, vemos como esta subida de azúcar es mucho menor. ¿Vale? Por eso siempre intentar no tomar nunca los hidratos solos. Pasando ya al grupo de las grasas, pues como tenemos que intentar elegir grasas que sean saludables, que suelen ser grasas de origen vegetal, como pueden ser las aceitunas, el aguacate, el aceite de oliva o la grasa de los frutos secos, y también la grasa de los pescados azules, como el salmón o el atún. Y las grasas que tenemos que evitar serían aquellas un poco menos saludables, porque son grasas más saturadas o grasas trans que pueden aparecer pues, en los embutidos, en los dulces, helados, hamburguesas o alimentos ya precocidos o precongelados. Siempre recordar que cuando toméis las grasas tenéis que tomar la dosis adecuada de enzimas pancreáticas para poder absorberlas, porque si no, no sirve de nada tomar mucha grasa y luego no vamos a poder absorberla con la dosis adecuada de enzimas. Y en cuanto a las proteínas, recordar que existen dos grupos de proteínas, las de origen animal, que aportan proteínas de mejor calidad porque tienen todos los aminoácidos esenciales, y aquí estaría la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Y luego tenemos otro grupo también interesante de proteínas, que son las vegetales, que aunque no aportan todos los aminoácidos esenciales, si hacemos combinación de unos con otros, también conseguimos proteína de buena calidad. Este es el caso de las legumbres, los cereales o los frutos secos. Así que, por ejemplo, comemos unas lentejas con arroz, pues podemos obtener una buena proteína de calidad. Entonces podemos alternar en la comida proteína animal, por ejemplo, y en la cena vegetal o viceversa. El caso es que al final de la semana, pues al menos tomemos 2 o 3 veces a la semana legumbres y consumamos pescado, especialmente pescado azul, por lo menos también 2 o 3 veces a la semana. Resumiendo un poco cómo sería nuestro plato de alimentación en fibrosis quística, pues la mitad del plato sería la fruta y la verdura, un cuarto del plato, un 25% más o menos, sería la proteína, que ya hemos dicho que vamos a alternar entre proteína animal y proteína vegetal, y el otro cuarto del plato serían los hidratos de carbono, que tenemos que incluir la patata, las legumbres o los cereales integrales. No nos podemos olvidar de incorporar en el plato algo de grasa, ya sea aceite de oliva
extra o un poco de aguacate o unas aceitunas. No nos olvidemos de añadir la sal, muy importante. No nos olvidemos de hidratarnos bien, un buen aporte hídrico y, como decía antes, de las enzimas pancreáticas para poder absorber todos estos nutrientes. Aquí os traigo unos ejemplos, por ejemplo, garbanzos con espinacas y bacalao. En este caso, la proteína la hemos puesto con el pescado, el bacalao, que también podríamos cambiar esta proteína por una proteína vegetal, que sería duplicando la dosis de garbanzos, pero entonces tendríamos que contabilizar el doble de hidratos de carbono y si estamos poniéndonos insulina tendríamos que ajustar también la dosis o cambiar la proteína del bacalao, por ejemplo, por la proteína del huevo. A la izquierda tendríais el plato en crudo y a la derecha ya cocinado. O aquí, por ejemplo, un marmitaco, que sería la verdura, los trocitos de atún y la patata. O, por ejemplo, en este caso, se me ha olvidado deciros que esto lo podéis, este tipo de imágenes y de platos los podéis descargar de una web que se llama diabetesalacarta.org. Y en esta otra página web también podéis encontrar, por ejemplo, con el método del plato, pues aquí tenemos otro ejemplo que sería un trozo de salmón con un poco de arroz integral y luego pues, el aguacate, el tomate y la cebolla, que sería la parte de la verdura. Os he traído también un ejemplo de un desayuno. Saludable sería, por ejemplo, pues tomar un yogur natural con unos copos de avena integral, unos frutos del bosque que tienen un índice glucémico muy bajo y luego si queremos enriquecer el plato pues le podemos añadir un poquito de almendra molida. ¿Qué hacemos? Pues nos fijamos en la información nutricional que aparece en la etiqueta del paquete de los copos de avena integrales y nos fijamos que de hidratos de carbono tiene 57,6 gramos y que de azúcar tiene muy poquito, menos de 1 gramo. También al ver la fibra, al poner 10 gramos, sabemos que cualquier alimento que tenga más de 6 gramos de fibra por 100 gramos significa que tiene un alto contenido en fibra, con lo cual también va a ser muy beneficioso para el control glucémico. Si yo quiero saber cuántos gramos de avena me puedo tomar para obtener una ración de hidratos, lo que tengo que hacer es una regla de 3. Si por 100 gramos del producto me aporta 57,6, ¿cuánta avena me tendré que comer para tener una ración? Pues hacemos una regla de 3, multiplicamos 10 por 100 entre 57,6 y nos salen que salen 17,3. Es importante aquí distinguir que en la etiqueta, como veis, pone por ración 30 gramos, pero esa ración es la cantidad que una persona se puede tomar normalmente pues, para un desayuno o para cualquier comida, pero no tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora de que una ración equivale a 10 gramos de hidratos. Yo en este caso para el desayuno os he puesto 2 raciones porque una me parecía poca cantidad y entonces si ponemos las 2 raciones de los copos de avena, ponemos otra ración de hidratos de la suma de las 2 frutas más la media ración de hidratos que nos aporta el yogur y la media ración que nos aportan las almendras, ¿cuánto tendríamos? Pues 4 raciones de hidratos de carbono. Y en función de esto nos pondríamos la insulina que corresponda. También deciros que no tienen por qué ser siempre los desayunos y las meriendas alimentos dulces, también podemos incluir alimentos salados. Por ejemplo, aquí pues tenemos un huevo escalfado con nuestros tomates, espárragos, un poco de aguacate, que igual este tipo de desayunos el fin de semana que tenemos un poquito más de tiempo. Y aquí, ¿dónde estaría el hidrato? Pues sería el pan. Sabemos que 20 gramos de pan es una ración y en función de la cantidad de raciones que queramos tomar, pues iríamos aumentando la cantidad del pan. ¿Cómo podemos disminuir la ingesta de estos azúcares añadidos que a veces aparecen en las comidas? Pues, por ejemplo, tomando yogur natural en lugar de yogur azucarado, eligiendo productos naturales, mejor que la versión sin azúcar, endulzar, por ejemplo, si queremos endulzar el yogur, pues en vez de con azúcar lo podemos endulzar con fruta fresca, o al café o a la leche le podemos añadir canela. También evitando el consumo de embutidos envasados, de salsas como pues, por ejemplo el ketchup o algunos aderezos de ensaladas a los que se les añade bastante azúcar o en algunas comidas precocinadas. Y luego un punto muy importante que ya habréis estado viendo por la presentación que os he hecho es el tema de leer el etiquetado. Vamos a ver un poquito en la etiqueta en qué nos tenemos que fijar. Pues sobre todo cuando habla de los hidratos de carbono, ver la cantidad que aporta, cuántas son de azúcares, cuántas de almidón, incluso también nos podemos fijar en la cantidad de fibra que aporta ese producto. Luego, como vemos aquí en la imagen de la derecha, también en la lista de ingredientes pueden aparecer los edulcorantes. Existen unos edulcorantes que son artificiales, que estos no nos van a aumentar la glucemia ni tampoco nos aportan calorías. Por tanto, un alimento que lleve mucho de este tipo de edulcorantes tampoco nos interesa consumir porque va a tener pocas calorías.
Luego tenemos otro tipo de edulcorantes que son los polialcoholes, que estos sí que aumentan la glucemia y por tanto equivalen un poco como si dijéramos su efecto sobre la glucemia es la mitad de lo que sería un azúcar. Por mi ejemplo que viene ahí, de los 20 gramos de polialcohol sería como si llevara 10 gramos de hidratos. Dicho todo esto, también bueno, quiero que entendáis que normalmente nuestra alimentación se tiene que basar sobre todo en alimentos que no vengan etiquetados, o sea, legumbres, pasta, arroz, carnes, pescados, pero bueno, hoy en día es inevitable a veces comprar cosas que vengan con etiqueta y la verdad es que cada vez las etiquetas vienen con mejor información y tenemos que aprovechar esta información que viene en la etiqueta. En relación con los hidratos, a veces también pone bajo contenido en azúcar, cuando el producto tiene menos de 5 gramos por 100 gramos, o aparece también la expresión sin azúcares, cuando tiene menos de 5, pero eso no nos tiene que hacer pensar que no lleva hidratos de carbono, porque como hemos visto, por ejemplo, en el caso del pan de molde, igual no lleva azúcar suelto como tal, pero lleva 43 gramos de almidón. O también puede aparecer la expresión sin azúcar añadido, es decir, que no han añadido un azúcar externo, pero puede contener el azúcar propio de ese alimento. Aquí también os traigo unos ejemplos del Nutri-Score, que es un modo de etiquetar ahora, etiquetado frontal, que se está instaurando ahora en los alimentos para ayudarnos a elegir aquellos que son más saludables de los que son menos. Y como vemos es un código de colores, el código hacia el verde siempre es más saludable y el rojo sería menos saludable. Y luego las letras, que la que sale así más destacada es la posición en la que se encuentra ese alimento. Como vemos estas galletas que inicialmente podrían parecer muy saludables porque aparece la palabra bio, organic, pero luego si vemos la composición, el contenido de azúcar es bastante elevado y por eso tiene la puntuación C. Sin embargo, estas otras galletas, que son sin azúcares añadidos, que son unas galletas de avena, tienen la misma cantidad de grasa, la misma cantidad de sal, pero sin embargo ves que solo tiene 0,7 gramos de azúcares, por eso está mejor posicionado con la posición B. Entonces este tipo de código de colores nos puede ayudar entre dos alimentos del mismo grupo a elegir cuál sería más saludable. Por ejemplo, también para qué nos puede servir este código de colores, para que si queremos elegir entre varios alimentos que se consumen en la misma ocasión, como puede ser por ejemplo un postre, si tengo que elegir entre un helado, una magdalena o un yogur, pues bueno, ya sabemos que el yogur va a ser más saludable, lo cual no quiere decir que no me pueda comer de vez en cuando un helado, pero siempre también fijarnos entre las distintas marcas a ver cuál sería más saludable. También os traigo este ejemplo de un cacao, que bueno, pues el cacao, si vemos siempre en la lista de ingredientes, el primer alimento siempre va al orden de mayor a menos. O sea, si el primer alimento que aparece es el azúcar, ya nos está indicando que ese alimento tiene un contenido muy elevado de azúcar. En la siguiente opción, que sería el 70% de cacao, ya vemos cómo el azúcar aparece en segundo lugar. Mientras que en el último caso, el 0% azúcar añadido, cacao puro, pues es que el único ingrediente que aparece es el cacao. Y como veis, los tres ejemplos tienen las mismas calorías, el aporte calórico es el mismo, pero ¿en qué se diferencia? Pues hemos visto que el colacao es todo azúcar, 70 gramos de azúcar frente a 2 gramos de grasa, mientras que el valor tiene un poquito más de grasa y finalmente el valor puro más grasa y es el que menos azúcar tiene, que solo tiene 0,7 gramos. También es importante fijarse bien en la lista de ingredientes cuál es la composición, porque a veces si solamente vemos por delante el título del alimento, pues crema de champiñones, nos podemos creer que es algo muy saludable, que solo tiene champiñón, que es verdura, y resulta que si luego vemos con detalle cuál es la lista de ingredientes, vemos que el primer ingrediente es harina, el segundo ingrediente es almidón y el cuarto ingrediente es fécula de patata, o sea que es todo almidón y todo hidrato puro, con lo cual tenemos que tenerlo también en cuenta. Ya un poco terminando, es verdad que a veces con la alimentación no somos capaces de alcanzar el estado nutricional adecuado, no somos capaces de consumir suficientes energías para tener un buen estado nutricional y tenemos que recurrir a los suplementos dietéticos. Pues aquí solo un poco recordaros que existen, siempre solemos elegir suplementos hipercalóricos, que existen suplementos específicos para diabetes, y que en este caso, lo mismo que si tomamos un suplemento dietético, vamos a añadir una cantidad extra de creón o de enzimas pancreáticas para poder digerir toda la grasa que lleva el suplemento, pues tendríamos que ajustar la dosis de insulina, porque en estos dos ejemplos que os traigo, pues el suplemento de la izquierda, que es específico para diabetes, solo tiene 10 gramos de hidratos por 100 mililitros, pero el de la derecha, el rosita, ese tiene 20 gramos de hidratos por 100 gramos. Entonces la dosis también tenemos que comentarlo en nuestra educadora de diabetes, en nuestra unidad, para que nos ajusten también la dosis de insulina en función del suplemento que estemos tomando.
Para tener más información de la alimentación relacionada con diabetes, os podéis descargar de la página de la Federación de Fibrosis Quística este libro que se editó en la unidad de diabetes pediátrica del Servicio de Pediatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y también, como ha comentado Fernando, bueno, pues tenemos el blog de alimentación en fibrosis quística, que tenemos un apartado también de diabetes relacionada con fibrosis. Y ya un poco como conclusiones, recordaros que el manejo dietético de la diabetes relacionada con fibrosis quística sigue siendo la piedra angular del tratamiento para mantener un estado nutricional adecuado, que la dieta debe ser alta en calorías, proteínas, grasas y sal, que la ingesta de carbohidratos no está limitada, pero que el recuento de carbohidratos es fundamental para guiar la dosis de insulina y mantener los niveles constantes de glucosa en sangre, y que no tenemos que restringir la comida, sino adaptar el tratamiento insulínico a las comidas y al estilo de vida. Y muchas gracias por vuestra atención.